Durante mi embarazo, mi doctora nunca se dio cuenta de la violencia en mi vida. El papá de mi bebé siempre vino conmigo y nunca me dejó sola. La doctora no estaba interesada en mí. Yo era un número en la cuenta. Ella nunca me preguntó, ¿cómo estás, Isabel? Yo sabía que lo mejor para mi bebé era seguir con las visitas médicas, porque tenía muchos problemas médicos, pero no podía regresar. Siempre era algo. Mi vida en El Salvador fue muy difícil. Mi mamá fue huérfana y a los 14 años conoció a mi papá. Él tenía 72 años. Yo sentí que mi papá me quería, pero cuando tuve 7 años, él viajó a Texas y nunca lo vi otra vez. Nunca tuve un enlace con mi mamá. Ella siempre lloraba, siempre pasaba triste y sola. En El Salvador no se puede decir que está deprimida. Es como decir que está loca. Mi mamá sufrió con depresión y sacrificó para mandarme a la escuela. Nuestra familia nunca tuvo suficiente dinero para comida. Yo viajé a los Estados Unidos para trabajar, estudiar y dar una vida mejor a mi familia. En el trabajo conocí a Juan, el papá de mi bebé. Él fue agresivo conmigo desde el comienzo. Yo sufrí humillación, dolor y depresión. Cuando me embaracé, sentí que no podía salir de la relación. No tuve confianza en mí misma. El machismo influyó en mi vida y crecí creyendo que el hombre tenía el derecho de mandar y de ser agresivo. Nos casamos antes de que naciera mi hijo, Joshua. El abuso continuó y Juan siempre tenía excusas. Él pedía perdón y decía que estaba enfermo. Quería creer que él iba a cambiar. No quería estar sola y no quería que la gente me señalara. Tenía vergüenza y pena. También me preocupé sobre el dinero. ¿Cómo podría sobrevivir sin trabajar y con un niño? No quería salir de la relación porque él es el padre de mi hijo. Cuando me embaracé de mi hija Jennifer, estaba en una situación muy difícil. Juan amenazó matarme y él me dijo que la basura es más valiosa que yo. En este tiempo comenzó una enfermera a hacer visitas en mi casa sobre mi embarazo. Ella me escuchaba y me dijo que yo soy una buena mamá. Yo sentía confianza con ella y le dije sobre el abuso. Ella fue muy paciente conmigo y me dijo dónde podía recibir ayuda. Y finalmente encontré el valor de ser independiente. Ahora vivo con mis hijos en mi propio apartamento. Mi vida no es perfecta, pero me siento orgullosa por todo lo que he hecho, por mis hijos y por mí. Hoy tengo paz y puedo hacer mis propias decisiones.